Bien, buenos días. Bienvenidos a los que ya se conectaron. Aquí estoy en compañía de dos de sus compañeros, que es Rodrigo. No, pues estoy mal. Rodrigo y Sofía. Bueno, del otro lado 25, pues casi están todos ya. Bueno, miren, hoy como es la primera clase del periodo, bueno, vamos a aprovechar siempre donde tenemos para hablar de las evaluaciones. Entonces, entre otras cosas, vamos a hacer eso. Vamos a platicar cómo se va a trabajar. Y bueno, pero antes de eso, como tenemos ya la costumbre de hablar siempre de partir de una reflexión, pues esta semana van a trabajar los derechos de los niños y las niñas. Y bueno, sí es importante, creo yo, que ustedes conozcan sus derechos, pero yo soy más de la línea de que a la par de los derechos tienen que haber también el cumplimiento de deberes, ¿no? Entonces, no solo es exigir, sino que también cumplir. No tengo yo ningún problema con eso, pero bueno, que deberán ustedes ir comprendiendo que a medida que van creciendo también algunos privilegios se van quitando, y ustedes ya empezaron a sufrir de eso, porque hay cosas que cuando eran niños tenían el privilegio, hoy ya no tienen ese privilegio, porque bueno, dependiendo cómo los traten en la familia también, digo, de broma en serio, porque si hay niños más pequeños ya los van tratando distinto, entonces es así como que hay que darle ya el lugar, el privilegio a los más pequeñitos, y uno ya va quedando así como que al principio creo que duele un poco, porque uno está acostumbrado a las atenciones. Yo soy el primero de todos los hermanos, de todos los hijos de mis papás. Soy el primero, y yo fui experimentando eso cada vez. O sea, la atención solo era mía, no había nadie más, solo era yo. A mi primer hermano le llevo 7 años. Fueron bastante tiempo. De hecho, yo creo que no querían más hijos, pero yo no me acuerdo, pero dicen que yo les pedía más, y que quería un hermanito y que no sé qué. A los 7 años nació mi hermano, y desde entonces sí peleamos, en algún momento peleamos, pero hasta ahorita nos llevamos bien. Ya estamos viejos, nos llevamos bien, ¿no? Vivamos juntos.
siempre. Y todavía seguimos ahí haciendo de vez en cuando travesura o de vez en cuando ayudándonos cuando tenemos problemas. Y vienen mis hermanos también, pero el punto es que cada vez que van haciendo alguien más, uno ya se va quedando con menos privilegio, con menos atención. Sin embargo, por ley... Más deberes, digamos, que sean, porque a veces que no, si sí. usted es mayor, usted le toca cuidar. Claro, me tocó, de hecho me tocó, pero bueno, les iba a decir que hay una ley que les ampara a ustedes. O sea, en mis tiempos, a mí el profesor me podía pegar un regazo, yo todavía vi eso, o sea, les estoy diciendo que, si bien es cierto, no les estoy diciendo que yo estoy bicho, que estoy joven, ya tengo que reconocer mi edad, aquí ya me siento bicho, pero el punto es que ya en mi niñez, ya era un poco mal visto el que un profesor golpeara ya se reclamaba, aunque no era como ahora, que ahora sí se meten en serios problemas. No, era como que los papás ya se molestaban por eso y mi mamá era tremendamente celosa con eso. Pero dicen que aprendían más, así que... puede ser, pero las cosas han cambiado un montón, créanme, desde que yo recuerdo hasta ahora. Pero usted cree que han cambiado para bien o para mal. Mire, yo soy del pensar y del criterio de que hay cosas que no deben llevarse a los extremos también, porque todos los extremos son malos, para mí son malos. Debería de haber un punto medio en esto, pero bueno, las cosas son como son, las leyes están como están y hay que respetarlas. Ustedes simplemente tienen que hacerse acreedores a esos derechos y cuando sientan que alguien les está vulnerando alguno de sus derechos, ustedes tienen deben tener toda la capacidad y la fuerza para poder reclamar sus derechos. Y es que miren, a veces nos quedamos callados y pensamos que no tenemos el privilegio de poder reclamar porque es un profesor o porque es alguien más importante que yo, qué sé yo. Entonces creo yo que deben mentalizarse eso, de que no importa quién sea, pero si usted sabe y está consciente que ha vulnerado sus derechos, cualquiera de sus derechos, ha irrespetado sus derechos, entonces usted tiene que reclamar por ellos, siempre. Nunca se tiene que quedar callados. Pues bien, creo que será como una antesala que nos hemos emocionado un poco más de la cuenta. No sé si en la casa querían decir algo o querían aportar algo más. Perdón que tenía el volumen bajito, así que si alguien habló porque quería aportar algo no lo escuchamos, pero ahorita es oportunidad. Vean, lo que voy a hacer ahorita es que voy a abrir un archivo que les quiero enseñar. Se los voy a proyectar a los que están en la casa, ustedes también lo van a poder ver. Solo déjenme que lo busco. Vale. Ya lo tengo. Venga, bueno, aunque yo estoy a contraluz, me veo todo oscuro, más de lo que ya soy. Vale, vean, bueno, no sé si se acuerdan, vamos a partir de ahí quizá. Si se acuerdan, nosotros hicimos un cortometraje en el periodo 2, ya para finalizar el periodo. Sí. ¿Está viendo el último? El último que hicimos, es que hicimos dos, uno que era un proyecto cualquiera que tendría que ver con cambio climático o afín, y ese se presentó en Climática, que podía ser un dibujo o un video, lo que fuera, un cómic. Pues bueno, esa era una nota también, de hecho ese era el primer 35 del segundo periodo, pero luego les dijimos a ustedes que había otra oportunidad para poderse meter, y como ya estaban dados los porcentajes, porque el segundo 35 era nuestro laboratorio, en el caso de química, entonces
dijimos que había una nueva oportunidad, que ahora sí era un video, un cortometraje, y que solo podía salir uno a nivel institucional, y que iba a ser el 70% del periodo 3, ¿verdad? Así era. Y aparte del periodo 3, o sea, en el que estamos ahorita. Y que de todos modos no solo era eso, sino que el que ganaba estaba exonerado de los exámenes del periodo, y además de eso tenía la oportunidad de ir al Congreso en Aveiro. Entonces, bueno, les cuento para los que no saben, para los que no se enteraron, no sé si ustedes, ganó un proyecto que estaba fusionado entre segundo y primer año de bachillerato a nivel institucional. Nosotros quedamos pendientes con esa reunión porque nunca los reunimos para dar los ganadores. De hecho, son cinco grupos al final. Habíamos dicho que el grupo ganador, ¿va? Pero luego lo extendimos y sacamos 5 grupos. El primer lugar nada más, pero los otros lugares creo que no lo saben. Entonces tenemos que hacer esa todavía. Creo que no, esa vez fue del primer proyecto que hicieron. Ya del cortometraje ya no hubo cobertura. Entonces nos falta anunciar a los 5 ganadores. Bueno, de uno ya les estoy contando, era de conta, de segundo conta, de primero D. Eran 2 niñas del primero D y 2 de conta, de segundo conta. Entonces ellos ganaron, hicieron un reportaje en el Cerro de las Pavas, en Cojutepeque. Y es que era el mismo proyecto, ellos 4 iban juntos. Entonces, y pues les cuento que quedaron en cuarto lugar a nivel mundial, porque a nivel mundial iban a dar 3 premios, 3 lugares. Y nosotros quedamos nada más en cuarto, o sea que estuvimos casi a este punto y es la primera vez que participamos. Entonces, de hecho, estuvieron bien ajustados, fueron unos puntitos de diferencia. Y bueno, ellos se sentían contentos, no pudieron ser elegidos para proyectarse en el Congreso, pero aún así llegaron muy lejos. Entonces, ese es el 70% que ya todos tienen ganado, excepto aquellos que no realizaron la entrega en su momento. Aquí hay algunos casos, como 2 o 3 casos a nivel de primeros años. Pero de ahí todos los demás se asume que ya tienen su porcentaje completo. Entonces, como la primera clase es para hablar de las tareas, y pues resulta que no hay tareas porque ya está ganado el porcentaje, nosotros como ciencia, siempre como ciencia, queremos, ¿cómo se llama? De las 3 ciencias ya los tenemos ganados, ¿verdad? Ya, de las 3 ciencias, sí. Entonces, pero queremos que no dejen de trabajar el proyecto y que no lo vayan a abandonar. Y así va a ser más fácil porque siguen el proyecto sin ninguna presión y ya el cuarto periodo ya lo van a tener finalizado, entonces trabajando despacio. Pero resulta que en este periodo vamos a tener una modalidad distinta. ¿Se acuerdan el proyecto que trabajamos en el primer periodo de ciencias? Ustedes tenían que, a partir del tema que les dimos, que eran los huertos, ustedes tenían que generar un producto final, ¿se acuerdan? Que hicieron la lluvia de ideas y que después, ¿cuál era el producto final? Eso es todo lo que habían hecho, era una infografía presentando eso. Pues resulta que ese mismo proyecto que pensaron y que lo empezaron a trabajar en el primer periodo es el que vamos a retomar, va a ser el mismo, pero irán un par de cosas diferentes. El par de cosas diferentes son las siguientes: que todas las materias, bueno, excepto inglés creo, si no mal recuerdo, no sé si hay otra que es excepción ahí, todas las materias van a evaluar este proyecto de ciencias, todas. O sea, hay que hacerlo. Entonces hay que hacerlo. Entonces por eso les decía yo que aunque nosotros no lo vamos a ponderar en este periodo 3, pero sí esa nota se la van a ganar por adelantado también, y en el periodo 4 ya van a tener también un cierto porcentaje. Creo que va a valer, no me acuerdo si vale el primer 35 o el segundo 35, no hemos definido bien cuál es el que va a valer, pero al menos ya tienen adelantado el porcentaje de... Y nos ahorramos de estar haciendo tantas tareas que nos hubiera tocado hacer. Y que en el periodo 4 que ya va todo, que todo va más rápido, entonces ya van a tener sacada una de esas tareas. Entonces, resulta que, vaya, por ejemplo, no sé, su proyecto, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes?
Parece que era un cultivo de tomates, chile verde y cebolla, creo. Ajá. Y el producto final, ¿cómo lo van a presentar? Creo que íbamos a hacer una aplicación. Una aplicación. Que iba a avisarnos cuando. Bueno, no lo voy a decir porque no voy a decir que no es vaya, pero era una aplicación. Ajá. Una aplicación que tenía algunas funciones para que se relacionan con el cultivo. Ajá. El cultivo que van a ser más chévere. Y el suyo, Sofía, ya no se me olvidó. Ajá. Sí, no me acuerdo. ¿Y qué iban a presentar como producto final? Sí, no me acuerdo. No se acuerda. Bueno, pero tenemos el Rodrigo. Con Laura iba. Vaya, tenemos el de Rodrigo para tomarlo de ejemplo. Entonces ustedes al final iban a hacer una app. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué es lo Sí, que me acuerdo que en eso quedamos, pero si no, pregúntenle. Bueno, pero igual ustedes pueden hacer modificaciones pertinentes. Bueno, pero les cuento, o sea, la cuestión aquí es que... Pero serían los mismos grupos, ¿verdad? Los mismos grupos, sí. Los mismos grupos, a excepción de aquellos que dijeran o que digan, mire, fíjese que yo tuve problemas con mi grupo, creo que me puede acondicionar en otro. O sea, sería una excepción, ¿verdad? Pero asumimos que van a ser los mismos grupos. Entonces les decía, vaya, por ejemplo, la app, en el caso de la app, la señora Iris va a ir a revisar la parte de programación que han usado en la app, por ejemplo. Eso es lo que le va a importar a ella. O sea, a ella no le importa cómo cuidaron los tomates, que si los tomates se pudieron. Va a ver si funciona. Ella va a ver si funciona la app, qué es lo que pusieron, qué códigos, qué es lo que le interesa a ella, y ahí murió. Eso es lo que va a ir a buscar ella. Y entonces va a apuntar una nota, y ya tiene una nota ella del mismo proyecto que se hizo. Y digamos en matemática, ¿eso cómo lo podríamos reflejar? En matemática, bueno, para que ya vayamos entrando en materia, creo que les voy a proyectar esto. Se los voy a proyectar para que sea un poco más más entendible, permítanme. Listo. Desde la casa ya me imagino que lo están viendo. Si no lo ven, si no ven la proyección, me avisan. Vale, lo que sucede aquí, bueno, tenemos el proyecto, que es el proyecto, como les digo, que es el que habían elegido ustedes. Bueno, que es el que trabajaron ustedes en el primer periodo. Es se llamaba así, la ciencia tras los huertos caseros. Así se llamaba, y bajo esa perspectiva, ustedes decidieron cómo lo van a trabajar, ¿verdad? Esta es la formulación del proyecto, básicamente. Pero entonces aquí se agregan todas las materias y aquí va diciendo qué es lo que ellos quieren de cada grupo. O sea, gráfica. Entonces aquí le está pidiendo CHL, aplicación de la calificación y las funciones de la empresa. O sea que imagino yo, o sea, cada profesor les va a explicar más o menos cómo lo quiere, ¿verdad? Qué es lo que quiere en el proyecto, pero me imagino yo cómo va a transar los tomates. O sea, a él le va a interesar la parte de que, tenés los tomates, va chido, cómo los pensás vender, si los vas a empacar, si no los vas a empacar, a cómo te salen, cuánto gastaste. Me imagino que eso es lo que le interesa. A mí no, yo no me voy a preguntar eso, pero sí. Y ahí va, biologías, técnicas caseras eficientes de producción alimentaria para el consumo. O sea que aquí lo que le va a interesar en biólogos es las medidas de cuidado de la planta, ¿verdad? Cómo hago yo para cuidarla, qué tantas veces la riego, qué es el abono y esas cosas. Eso se va a encargar biología, pero estamos hablando siempre del mismo proyecto. ¿Qué es lo que me va a interesar a mí? Pues yo lo que les voy a preguntar es, ¿usted sabe qué es lo que le está echando a la planta? Si está usando un abono químico, ¿sabe qué moléculas lleva eso? ¿Sabe qué grupo es ese? ¿Para qué sirve? ¿O para qué se lo echa? O sea, no solo es de echarle, sino que saber qué es lo que le estamos echando y ya, entre otras cosas. Así. Entonces yo solo me voy a encargar de eso, pero si se fijan, lo único que ustedes van a hacer es generar su huerto, que vaya desarrollándose, que saquen un producto y de allí ustedes van a ir adecuando a cada cosa que el profesor quiera. O sea, no es que van a hacer como 50 proyectos. Solo quería como a lo mucho sacar un poquito, agregar una cosa si es agregar una cosilla si es que no la han considerado.
Y así, bueno, la seño AIDA lo va a relacionar con conversiones de unidades, o sea, que para sacar la cantidad de abono que necesitan para colocarle a cada planta, pues hay que calcularlo, entonces hacen un estimado, entonces ella va a necesitar que ustedes le reflejen esos cálculos que estén por escritos. Entonces ahí es donde ya nos vamos acoplando, si se fijan, o sea, yo les pido que me digan qué es lo que le van a echar, de qué está hecho, que eso es lo que me interesa a mí, y la señora Aida les dice, vaya, ya saben ahora qué es, cuánto le van a echar y por qué, ya, porque hicieron las medidas, porque de acuerdo a la edad de la planta, al tamaño de la planta, o las medidas del tamaño, qué sé yo, y entonces aquí podemos ir viendo todas las materias, si se fijan, aquí está informática, matemáticas, sociales, lengua. Obviamente que aquí en lengua, pues me imagino yo que será hasta la parte de la presentación ya escrita y oral, en tal caso, si es que la pide, de explicar cómo lo hicieron en huerto casero y que si se les escapó una H o que si le pusieron una J donde era G, qué sé yo. Entonces, llamativa de anuncio publicitario. Ya como darle publicidad y siempre va con lo mismo. Está LITE, Geo, incluso música, plástica y OPB. Pues aquí están. Les cuento que hay estos dos espacios, posiblemente se llenen, todavía no lo sabemos, porque señor Delcy ya no está con nosotros. Entonces hay un profesor nuevo, vino la semana pasada, miércoles, jueves, ya nuestro señor Delcy. Y el profe Oliver solo se va a quedar con los pequeñitos allá, ya no le va a dar clases a ustedes porque ya hay un profesor nuevo también. Inglés está descartado, creo que es por la feria, creo yo, imagino. Entonces, pero si se fijan, yo lo que les quiero dar es una perspectiva inicial, general, de que no es que ustedes van a tener un super proyecto, un trabajal, sino que nada más, solo tienen que ir enfocando cada materia. O sea, usted me pide esto, va chévere, ya. Entonces, solo lo van colocando. Si el descriptor no está muy claro ahorita, no se preocupe, porque como les digo, cada profesor le va a ir aclarando a usted qué es lo que necesita. En su clase también pueden ir trabajando ya las particularidades de lo que quieran. Entonces, en realidad como son menos trabajo, incluso como son un grupo, de hecho también pueden repartirse, bueno, hay roles también que se van a repartir, pero sobre todo que vaya, por ejemplo, si a usted, Rodrigo, le gusta la mate, pero a Sofía no, así como, no, dame la parte de mate a mí, yo la voy a hacer, yo se la voy a traer la propuesta y vean qué es lo que le falta, si le queremos agregar algo, pero a ella no le gusta la mate, pero sí le gusta, por ejemplo, lengua, y entonces a usted no le gusta escribir, ahí así, entonces allí como que se van acoplando, y yo me encargo de todos estos requerimientos, pues encárgate de esto otro, y así como se puede. Como en una semana ya pudiéramos terminar todo esto. Claro, entonces, si allí la tardanza sería como el desarrollo del huerto, nada más, ¿verdad? Porque posiblemente la planta se tarde. Pero esto, ¿para cuándo estaría? Vaya, aquí están las fechas también, si no me lo recuerdo. El 26 de julio tienen que presentar un primer entregable. Para pedir siempre de forma virtual, ¿verdad? Sí. Lo que van a entregar aquí es como el primer bosquejo, posiblemente les pidan algo más o antes algunas materias, o sea, no el entregable final, sino que digamos un adelanto para asegurarse de que están trabajando. Pero la fecha legal es el 26 de julio, que sería la entrega ya del entregable definitivo. Y aquí viene una adecuación, por si, bueno, en el caso suyo no hay modificaciones, en el caso del grupo suyo no sé, porque el entregable 1 va a tener tres modalidades, perdón. Ustedes solo pueden entregar este proyecto finalizado en forma de app, en forma de página web o en forma de revista digital. Cualquiera de las tres cosas se puede, porque tuvimos también, eso se los aclaro a todos,
Tuvimos propuestas de hacer una página en Instagram, ¿se acuerdan? Que algunos grupos eligieron eso. Entonces, pero resulta que algunas materias, como el caso de Info, no se podían agregar al proyecto porque una página de Instagram no implicaba algún aspecto relacionado a programación o edición de. Entonces, por eso es que se quitaron algunas cosas. Así que los grupos que eligieron o se fueron por ese rubro van a tener que ¿cómo se llama? Modificar su producto final. Que yo creo que los que eligieron, ¿cómo se llama? Instagram, lo más recomendable sería, creo que sería lo más fácil, es hacerlo o convertirlo en revista, correcto. Se me perdió. Aquí está. Entonces convertirlo en revista, si el entregable es una revista, creo que sería como lo más parecido a lo que Por tenemos. eso lo empezaríamos a trabajar cuando usted nos dijera que lo empezamos. No, pues hoy vamos a empezar. Yo hoy les voy a dar mis indicaciones, las mías nada más, y así cada profesor en cada clase le tiene que ir diciendo a usted qué es lo que necesita. Pero creo que sería como ya del 70% va por la fecha. ¿Cuándo son los exámenes? Después de vacaciones. No recuerdo, no tengo aquí el cronograma a la mano. No, o sea, no me acuerdo dónde lo guardé. Pero sí, estamos a mes y medio más o menos, como un mes y medio, 10 días de esta fecha. Entonces ustedes tienen el tiempo para poderlo plantear. De todos modos, acuérdense que ciencias van a tener más tiempo para hacer modificaciones, o sea, incluso el entregable se puede generar y posiblemente algunas cosas estén pendientes, como por ejemplo ya la cosecha como tal, si es que pretenden proyectarse a eso. Entonces, pero tenemos más tiempo, pero los entregables para todas las materias, porque se van a ganar un porcentaje, sería 26 de julio. Y la modalidad, esto sí es importante, aunque está en la rúbrica, pero la modalidad de entrega para este producto final es a partir del Drive. Ustedes suben su documento ya elaborado, bueno, en tal caso, o alojado en algún lugar, pero el punto es que van a generar el documento, lo colocan en el Drive de cualquiera de los integrantes del grupo. Luego van a generar un enlace para compartirlo y siempre hay que asegurarse de que ese enlace tenga los permisos requeridos, porque si se fijan, a veces uno comparte los enlaces pero solo para ver o algo como eso. Entonces tienen que ser editables para que no se no vaya a haber ningún problema a la hora de abrirlo. Entonces lo que ustedes van a colocar es un enlace. Yo no sé si se acuerdan cómo lo hice. Bueno, si trabajaron conmigo, sí, si no, no van a saber de qué estoy hablando. Pero yo en química les pedí que trabajáramos un documento. No sé si se va a proyectar aquí, pero les pedí que trabajáramos un documento que solo era un archivo y allí se iban anotando en climática. Oh, yo fui ¿Usted trabajó con química? La primera vez sí. De ella no me quiso. No, es que no salía la opción. Ah, ya se había llenado entonces. Ya no lo tengo. No me acuerdo más. Quiero enseñárselos para que vean que va a ser así. Solicitado usted, por favor. ¿Cómo? Solicitado usted. ¿Por qué? Ya no me dejaba. Ah, sí, se me llenó. Se me llenó Sí, si mucho. nosotros lo queríamos venir, pero o sea, ya estaba tapado ahí. Quiero ver cuál es. Enlace, proyecto. No sé si es esto. Sí, esto es. Ah, sí, sí. Lo Vaya. pasaron al grupo, creo. Yo no sé si estamos proyectando. Sí, estamos proyectando. Vale. Más o menos así va a ser el archivo del que está hablando el proyecto, ese proyecto. Entonces ustedes van a anotar sus integrantes, anotan los integrantes, digamos son 5. Esto porque era de climática, que eran en pareja, a ver si se acuerdan.
Entonces anotan sus integrantes, les ponen los números. Bueno, no me acuerdo cómo lo han generado porque ya existe el documento, alguien lo hizo ya. Entonces, pero a lo que quiero llegar es que lo que va a importar en el entregable sería la dirección. En este caso, en este documento poníamos la dirección de Climántica, ¿verdad? Que era donde lo subían ustedes, pero en el caso de lo que estamos hablando, ustedes lo suben a su drive y ese enlace que se genere es el que van a pegar aquí. Y son videos igual a Drive. Igual. O hay uno que se tienen que subir a YouTube. También podría ser una opción. El punto es que al final, elijan la forma que elijan, tendrán que colocar un enlace que los redireccione a donde está su entregable. Así sería. Entonces, más o menos así funcionará. Cada quien está pidiendo algo aquí. Esto lo van a tener también, están los detalles de tarea. Yo lo tengo como el proyecto así en bruto y por eso se ve así como un poco colapsado de información, pero cada detalle va a tener todas estas cosas que los profesores van a pedir para que su proyecto sea funcional y sea calificable. Sí, los roles son las funciones que van a llevar cada quien. El grupo puede definir quién es el que va a estar a veces ustedes mismos. ¿Para qué son? Para darle funcionalidad al grupo. O sea, si se fija, siempre hay alguien que es líder. Entonces es el que está cuidándolos a todos por si alguno se despista. Entonces es el líder el que va a ponerlos en cintura. El indagador se lo tiene que buscar. Que podría ser el moderador, ¿verdad? El indagador es el que anda como, ¿cómo se llama? Averiguando cómo va funcionando, cómo van evolucionando las cosas. Bueno, de todos modos hay una descripción en cada uno, para que ustedes se puedan auxiliar de eso, porque les puede ayudar para ponerse de acuerdo. Aquí van las rúbricas, como les digo, las rúbricas de cada materia, ¿verdad? Esta es la rúbrica de nosotros, ciencias naturales. No va a ser química, física y biología, sino que ahí están incrustadas las 3 ciencias de lo que queremos. Entonces, aunque vean un montón de descriptores, pero fíjense, voy a poner el caso de la de ciencias, porque es la que conozco ahorita. Un criterio de evaluación es la entrega del trabajo, o sea, el entregable, porque cumplan con el requerimiento, que lo metan al archivo, que en forma de enlace y todo eso, ya con eso se ganan un porcentaje. Y como de todo modo lo van a tener que entregar, o sea que ese porcentaje ya está ganado. Y luego vienen los criterios ya propios de la materia, que es lo que nosotros queremos, Entonces, y así van a encontrar todas las rúbricas en función de lo que cada profesor quiere. Hay mucho texto, hay muchas letras, porque cada profesor ha sido específico en lo que va a necesitar, ¿verdad? Entonces, sí. Vaya, entonces aquí no están todas las rúbricas aquí, ¿verdad? Porque es el formato borrador que tengo. Ya en su momento. ¿El ordenador cuándo cree que nos lo ve? Pues yo esperaría que esté esta semana, porque ya nosotros lo subimos la semana pasada, ya con detalles y eso. Pusimos un detalle nosotros como ciencias naturales también, no lo van a encontrar individual, esta vez lo van a encontrar junto, en el entendido de que van a seguirlo trabajando de manera paralela a estas otras materias, porque el proyecto es el mismo, pero tendrán que saber de antemano lo que el proyecto del último periodo, o sea que lo trabajaremos en este tercer periodo, y que sería ponderado en el cuarto periodo, que sería el 35% el primero, creo que sería el primer 35%. Entonces eso básicamente sería lo que viene. Créame que sí, tal vez pueden haber aspectos en los que se puedan generar ¿cómo se llama? Pros y contras, pero hay más pro que contra, ¿verdad? Entonces si lo logran canalizar bien, como les digo, si
si hay un trabajo colectivo, si hay un trabajo en equipo y que los que son buenos en unas materias se encarguen de ciertas cosas en los que los demás son débiles, entonces ahí creo que va agarrando fuerza el proyecto, pero es una sola cosa, nada más, una sola cosa. No sé si tienen alguna pregunta más. ¿Me preguntas? Bueno, en la casa, ¿será que hay preguntas? ¿No? Bueno. Entonces, ya, como, bueno, aprovechando el impulso de que estamos hablando del proyecto, yo les cuento más o menos qué es lo que yo espero en el proyecto. Me voy a ir a esa parte. Me voy a la parte de ciencias, que al final de todo, que ya está hecho el proyecto, yo solo voy a necesitar esto. En química, que ustedes identifiquen, como les decía yo así a grosso modo hace un ratito, elementos químicos, si hay biomoléculas o simplemente moléculas, ya sea orgánicas o inorgánicas, indispensables en el crecimiento, la producción y recursos como agua, abono, que van a utilizar en el cultivo. O sea, aquí pueden haber dos cosas. Si ustedes utilizan fertilizantes ya elaborados, que, ¿cómo se llama? Aparte de los fertilizantes, también pueden usar algunos pesticidas para el plaga. Entonces, ese tipo de productos ustedes los tienen que identificar bien. Los identifican, los resguardan y dicen, nosotros aplicamos esto. Hacer como una base de datos de los principales componentes. Obviamente que hay algunas cosas que son bien complejas, pero sí componentes sobresalientes, por ejemplo el fósforo, el nitrógeno, que va a estar presente en este tipo de compuestos, no vayan a dejarlos de un lado. Fósforo y nitrógeno son bastante esenciales por los ciclos, que han visto en los ciclos. Entonces esos dos elementos se los van a encontrar ahí en forma de fosfatos, en nitratos, nitritos, en tal caso. Entonces no los vayan a dejar de lado, y ahí van a estar en los fertilizantes, incluso en los pesticidas, para que lo vayan tomando en cuenta y que hagan el enganche ese de qué elementos o qué compuestos utilicé yo y que estén relacionados con esto, con el crecimiento o con la producción o con el desarrollo de la planta, ya que no queden como elementos divorciados. ¿Ya? ¿Para qué sirve el fósforo en la planta? ¿Para qué sirve el nitrógeno en la planta? Y en forma de qué lo pude yo aplicar, porque ustedes entenderán que el fósforo y el nitrógeno principalmente son elementos esenciales en el metabolismo de las plantas, pero que no lo pueden absorber directamente, lo tienen que absorber a partir de otros compuestos o de otros procesos. Entonces esas cosillas tendrán que ir quedando bien claras. Ahora bien, ¿cómo voy a saber yo que lo hicieron? Como al principio decía aquí, hasta lo entregable. Aquí está. Ustedes van a hacer un entregable, una revista, una página web o una app. Entonces, independientemente de lo que entreguen, si es una revista la que van a entregar, yo sé que en alguna página de la revista, en algún rinconcito de la revista, va a haber algo como, no sé cómo lo van a presentar, porque eso va a depender de cada uno, pero así como imagínense una revista, puede ser como un artículo de ¿qué debes usar para que tu cultivo de chiles crezca mucho más rápido? Algo así. Entonces tiene que haber un apartado de química en la revista que me hable de eso y que les acabo de explicar. Y si es una app, lo mismo, o sea, tendrá que haber un vínculo, un botón
donde me diga elementos esenciales o elementos de crecimiento o compuestos importantes para el crecimiento, no sé, algo como eso. Eso ya va a ser parte de la creatividad y el desarrollo de lo que ustedes hagan en el entregable, pero el punto es que exista algo, algún lugar, algún apartado que se hable de la importancia de estos elementos, ya, y la relación que existe entre ellos. Sí, estamos bien ahí, ¿no? Sí, sí. Chévere, entonces. No sé si hay más preguntas. Pero pongamos eso. Claro. ¿Más preguntas? No. Vale. ¿En la casa tienen preguntas? Por el momento no, profe. Vale. Entonces vean. Les recuerdo que la estructura de la plataforma del colegio sigue igual. Las lecciones, los enlaces están aquí para clases. No sé si utilizan el de aquí o el de la... Esta semana no les puse en la guía, que por cierto creo que ni la leo. Usted leyó la guía para esta semana. Que no. Yo lloro cuando las estoy haciendo porque siento que nunca nadie los va a ver. Vaya, pero aquí está, ya está el periodo 3, ya está actualizado, teoría, ya tenemos la primera semana. Y lo importante aquí es, les quería mostrar, bueno, tenemos la guía que casi que todo el mundo la ignora, y tenemos ya la primera separata que comprende propiedades periódicas y números cuánticos. Si se acuerdan, la última clase que tuvimos hicimos un bosquejo así general de las propiedades periódicas, no las empezamos a hablar en específico, pero sí las mencionamos, que se convertiría en nuestro primer tema del periodo. Pero la separata trae dos temas, las propiedades periódicas y los números cuánticos. Eso quiere decir que, bueno, muy probablemente para hoy no avancemos mayor cosa, porque nos hemos dedicado a la explicación de lo del proyecto. Entonces posiblemente nos dure la otra semana y tal vez la mitad de la siguiente, ¿no? para los números cuánticos, que sería como el paso previo a la configuración electrónica, que vamos a entrar ya a esa parte de la configuración. Entonces ya está separada, la pueden descargar desde aquí, lo pueden hacer, o si tienen el enlace de Drive directo, también lo pueden hacer desde ahí. Entonces ya está puesta. No sé, bueno, yo creo que no hemos cambiado de unidad, seguimos siempre en la unidad de teoría atómica, que es la unidad más larga, de hecho, casi que me tardo yo medio año en cubrirla. Este año creo que me va a tardar más de medio año, porque todavía nos faltan un par de cosas más que hablar, pero yo terminarla lo más pronto posible. Bueno, si no hay más que, creo que podemos por lo menos hacer una mención inicial de propiedades periódicas. Voy a proyectarla. Permítame, solo busco la presentación. Ya está ahí, yo creo que ya la ven todos. Esta fue lo último que habíamos platicado, si no mal recuerdo. No me corrigen si me equivoco, pero creo que sí era. Sí. Habíamos hablado de todos los aspectos importantes de la tabla periódica, que estaba dividida en grupos y periodos, y sobre todo había una característica muy importante de los tres cambios trascendentales que sufrió la tabla periódica para convertirse de la tabla de Mendeleev a la tabla periódica moderna. Habían tres cambios esenciales. De esos tres, el más importante, el que influye a todos los demás, no sé si alguien se acuerda que me pueda decir cuál es. No se van a pelear, solo uno. ¿Se acuerdan? Había algo como más amplio que los grupos.
¿Alguien se acuerda cuál era el problema de los criterios de ordenamiento previos a la tabla? Algo que hacía que se equivocaran. Nadie. Empezamos en la lista, a ver si alguien se acuerda. Vamos a empezar de abajo. Sergio está ahí. Sí, profe, ¿puede repetir la pregunta? Es que como mis perros estaban ladrando no puedo escuchar bien. Vaya, ahorita. Les decía yo, bueno, les doy el contexto otra vez. Es que cuando se hace la transición de la tabla de Mendeleev a la tabla periódica moderna, se deja de llamar así para llamarse tabla periódica moderna porque se cambian 3 aspectos fundamentales. Se quieren 3 aspectos fundamentales. De esos 3, hay uno que es el más importante, que influye a todo lo demás. Entonces, de hecho, ese factor que se modifica es un cambio obligado porque la categorización de ordenamiento anterior a provocaba problemas de elementos en lugares que no debían. Entonces, la pregunta es, ¿sí sabe cuál es el criterio que se modificó para convertirse en tabla periódica moderna? No me acuerdo de qué era exactamente, pero me acuerdo de que eran como de los 3 que dijo, me acuerdo más o menos de que tenía que ver con, no me acuerdo si con el número atómico. Exacto. Con el número atómico, es algo así era, no me acuerdo bien. Allí le pegó a la primera, es el número atómico, muy bien. ¿Y qué significa número atómico? A ver, alguien más que me diga. ¿Qué es el número atómico? La cantidad de protones que tiene. La cantidad de protones que tiene un átomo, ¿verdad? Entonces, previo al ensamblaje del número atómico en la tabla periódica moderna, los que intentaron hacer un criterio de ordenamiento válido, lo que hacían era tomar la masa atómica como criterio de ordenamiento, si se acuerdan. Desde las triadas se tomaba la masa. De Reiner fue el primero. Luego viene Champ-Courtois y pone las masas por primera vez en orden consecutivo, que dijimos que eso era un aspecto importante, pero aún así el utilizar la masa nos generaba problemas de distribución. En cambio, cuando se intercambia la masa y en lugar de poner masa se pone el número atómico, entonces allí nos aseguramos de que cada elemento va a tener una identidad propia, o sea, el número de protones no va a ser compartido con ningún otro átomo. Un átomo, una cantidad de protones. Entonces, al tener esto, se desliga lo demás. ¿Por qué? Porque al utilizar el número atómico como criterio de ordenamiento, vamos a tener también ligado a eso la segunda característica, que sería el sistema periódico. Se genera un sistema periódico, que eso significa... Mi pregunta es por qué siguen, digamos, metiéndole a la tabla periódica así como siguen investigando. Pues supongo que hay alguien que le gusta estar ahí viendo, pero ¿por qué? Si ya están dados, quieren ver si hay un error. Sí, de hecho, mire, lo que pasa es que, bueno, los átomos incluso son más complicados de estudiar que las células, ¿ya? Porque las células están hechas de átomos. Bueno, de hecho las células están hechas de moléculas y las moléculas están hechas de átomos. Entonces, si nos vamos esencialmente al tamaño, entre más pequeño sea lo que yo estudio, es más difícil. Entonces, el problema es que puede haber una escondida. Bueno, una esa, y otra es que, bueno, si se sigue estudiando, se puede ir percatando el hecho de... Y la física cuántica tiene que ver
tiene total injerencia ahí, o sea, porque la física cuántica es la que, la mecánica cuántica es la que ya determina el comportamiento del átomo de su corteza hacia adentro. O sea, el átomo como tal sí está ¿cómo se llama? Influenciado por la mecánica clásica, que sería la física que enseña la señora. Entonces un átomo está influenciado por eso externamente, pero allá dentro de él la fuerza de gravedad funciona de manera distinta a la que conocemos, y todo el comportamiento físico clásico funciona distinto. Así dicen que es como la nueva ciencia que es como la que va a permitir investigar más cosas y llegar a todo. Entonces sí, de hecho todavía hay cosas que son un enigma. Por ejemplo, el hecho de que las partículas se comporten distintas cuando las observamos y cuando no las observamos. O sea, ¿qué sentido tendría si son materia inerte? ¿Y cómo es posible de que se comporten de una manera Que se percaten. Se percaten, exacto, o sea, no hay manera. Entonces, todo sugiere que tendría que ver con campos electromagnéticos que están influenciados de alguna manera, pero todavía son cosas que no se pueden descifrar del todo, pero que de alguna manera están influenciados y están modificando el comportamiento de las partículas mismas. Entonces, pero ¿a qué viene todo esto de platicar de los protones? Y bueno, de hecho, que si nos ponemos a hablar ya de ese nivel micro, bueno, las complicaciones se dieron porque de hecho yo cuando estudié, sí ya tengo rato que me pega el sol, ¿verdad? Pero estamos hablando de que hace rato, hace 20 años, yo sabía que habían protones, neutrones, electrones, ¡pum!, se acabó. Y todavía más pequeño, en los grados más chiquitos, que mi profesora decía que los átomos se podían ver, ya, o al menos no lo decía directamente, pero sí lo hacía entender así. Entonces, pero luego ¿qué pasa? Que la época va cambiando, y es que no es que sean descubrimientos nuevos, sino que a veces la educación no se va actualizando al mismo tiempo que los descubrimientos científicos. Por eso es importante que un profesor esté leyendo constantemente, porque si no se queda atrás. Entonces, aunque siempre hay que tener cuidado con estas actualizaciones. Siempre estudio. Con estas actualizaciones hay que tener cuidado, porque vaya, por ejemplo, yo me acuerdo que, bueno, antes de trabajar aquí estaba en un colegio donde daba ciencias naturales, daba las 3 ciencias. Se graduaron, una promoción, se graduó, y llegó un muchacho después de como de 6-7 meses que se fue a la U, llegó a reclamarme. Él estaba estudiando sociología o filosofía, no me acuerdo qué estaba estudiando. Me llegó a reclamar: y usted lo que nos enseñó ya está desfasado, de que chica, cómo engaña a los bichos. ¿Y por qué? Le digo: porque la teoría de la evolución ya es inconsistente y ya hay una nueva. Ay, ¿cuál es, maestro? No, es que no hay todavía, pero es que ya se cree y se dice de que la teoría de la evolución es inconsistente. Es que siempre ha sido inconsistente, porque hay cosas que no se pueden justificar a menos que haya una intervención externa, ¿verdad? Y eso ya genera un ente divino en la ciencia, ¿verdad? Que en términos dogmáticos nosotros decimos la intervención de Dios. Entonces, pero en la ciencia se dice sí, un ente externo, ente divino se le llama porque es externo a lo que está sucediendo. Y le digo yo, entonces, ¿qué es lo que existe ahora? No es que todavía no hay, pero posiblemente quede derogada. Pues mientras no quede derogada, mi obligación es seguir enseñando la teoría de la evolución como tal, ¿ya? como proceso químico-biológico de los cambios que generaron las especies que hoy tenemos. ¿Y eso para la Entonces, pues yo le pregunté en qué se estaba basando, pero no me dijo, porque como le digo, o sea, si hay algo que se está maquinando hay que saberlo, pero yo nunca supe. Me lo dijo así porque, bueno, uno se entusiasma cuando uno empieza a estudiar, se entusiasma y eso. Me han dicho tantas cosas. De hecho, yo por eso tengo el alcance de estar de vez en cuando curioseando. Por ejemplo, hace como 4 o 5 años, imagínense, hace como 4 o 5 años
salió un comunicado de la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la que dice sí o no existe algo en términos químicos, y dijeron, hay probabilidades de que existan 3 elementos más en la tabla. O sea que van a ser 121. Pero se supone que eso, o sea, siempre se van a ir descubriendo más. Hay posibilidad, porque si lo vamos a ver cuando empecemos números cuánticos. Si hipotéticamente los números cuánticos, los subniveles energéticos llegan a ¿cómo se llama? A tener valores que se salen del nivel 7, eso sugiere de que posiblemente exista. Yo lo que vi hace poco fue que como que habían agregado una capa más de la Tierra, algo así, que ya no era solo núcleo, sino que había otra cosa, algo así vi, no sé. Bueno, obviamente no me metí a mucho, pero sí algo así que estaban hablando. Pues sí, entonces todo puede ir cambiando, ¿me entiendes? Pero imagínense, fue hace como 5 años, o quizás ya pasó más tiempo, yo no me acuerdo. Pero lo que quiero llegar es que hasta día de hoy los 118 elementos se mantienen. Los 7 niveles que Bohr dijo se mantienen. No han cambiado. Una vez cambien, yo tendría que decirles. Pero mientras eso no sea oficial, no se puede decir que ya existe. Porque son cosas demasiado pequeñas como para poder decir que ya de un momento a otro puede tener un cambio. Entonces, volviendo al número atómico, que también es complicado porque es una subpartícula, pero una vez la identificaron se dieron cuenta que esto podría dar periodicidad al armamento de la constitución de elementos. Entonces esto generó estas propiedades que tenemos aquí en la lámina, o sea, el radioatómico, el radioiónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico. Y todo va a ir en función de esto que les explicaba la última vez, la posición en la tabla. Si están más a la izquierda o si están más a la derecha, si están más arriba o si están más abajo, el sistema periódico es el que va a generar estas modificaciones. Entonces, en función de eso, yo creo que podemos, no sé si habíamos hablado del primero, no habíamos hablado de ninguna propiedad de la otra vez. Creo que nos alcanza el tiempo para ver por lo menos el radio atómico y tal vez el radio iónico lo planteamos para que comencemos a avanzar. Bueno, miren, el radio atómico es sinónimo de tamaño. O sea, aquí está la definición. El radio atómico se define como la mitad de la distancia de 2 átomos iguales que están enlazados entre sí. Si lo leemos, se vuelve un tanto complicado, ¿entendés? Porque en realidad el radio atómico es como juntar 2 átomos y de los 2 átomos se mide la distancia que hay de núcleo a núcleo y luego se divide entre 2. O sea, posiblemente para algunos podría ¿cómo se llama? ¿Cómo termina eso? Ahorita permítame. Para algunos podría ser así como que, no sé si voy a poder, va a ser difícil, pero voy a tratar. Lo que yo acabo de decir es que tengo, y ahí me salgo el cuadro, que yo tengo 2 átomos imagínense que son esféricos. Según la definición dice que es la mitad de la distancia de 2 átomos iguales que están entre los átomos. ¿Sí? Asumimos que la distancia irá de núcleo a núcleo, entonces desde el centro del núcleo hasta este centro nuclear, ahí. Desde la distancia que hay desde aquí hasta acá, la mitad de eso es el radio atómico. ¿Y cómo se mide? Por ejemplo, tengo 2 hidrógenos juntos, formo la molécula de hidrógeno molecular en este caso. Entonces, ya son otros procesos, digamos. Sí, pero la cuestión es que por resonancia se puede hacer también. Ahora, lo importante quizás sería definir que por qué no lo hacen desde un solo átomo.
O sea, porque si es la mitad de la distancia, ¿por qué tener doble si de todos modos lo voy a dividir? Es como que diga, en matemáticas sí nos han enseñado que el radio es la distancia que hay desde el centro de un circulito hasta algún punto exterior, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no hacerlo así? Pues resulta que no se puede hacer de esta manera porque los átomos no tienen constancia en el tamaño. O sea, porque si bien es cierto, los electrones están girando, pero a veces pueden girar más lejos o más cerca del núcleo. Cuando yo tomo esta medida, puede ser que la medida de este átomo cuando está girando esté más alejada del núcleo que dentro de un segundo. Entonces el tamaño va a variar. Entonces la mejor manera para poder medir esto sería identificar lugares que no cambian. Y los núcleos no van a cambiar. No van a cambiar el tamaño o de posición. Entonces, y si están unidos, se van a mantener más o menos a la misma distancia. Entonces, es mejor tomar un parámetro fijo que un parámetro variable. Y por eso es que se mide de esa manera. Entonces, el radio atómico, independientemente de las explicaciones o las definiciones, que a veces son un tanto más complicadas, en realidad en términos prácticos, para lo que me ayuda es para definir el tamaño del átomo. Radio atómico, qué tan grande o qué tan chiquito va a ser un átomo. Técnicamente sería así. Entonces, en un periodo aquí en horizontal, se va a mover hacia la derecha la disminución y hacia la izquierda el aumento. Entonces, si se fijan, siguiendo este patrón, siguiendo esta lógica, los elementos que estén más a la izquierda van a ser más grandes y entre más abajo estén también van a ser más grandes. En la medida que nos desplazamos hacia la derecha y hacia arriba, el tamaño va decayendo. Si lo queremos ver también desde el aumento del radio atómico en un periodo que es de izquierda a derecha, ¿ven? Ahí lo tenemos. El número atómico más pequeño es el que genera el radio atómico más grande. El hidrógeno. En tal caso, como el hidrógeno tenemos la particularidad de que, ¿se acuerdan que dijimos que no tenía familia? Ajá. ¿Se acuerdan de eso? Pues no tiene familia, entonces se está colocando de ambos lados. En este caso el hidrógeno es más pequeño, se tiene que poner por la derecha. Pero en la tabla lo ponen acá, a la izquierda. A la izquierda, exacto. Ahí está. Entonces, pero ya en términos de tamaño, el litio sería como el que está apuntando, y a medida que vamos avanzando Sería el más pequeño. sería el más grande. Más grande. Tiene el menor número atómico, que serían 3. El valor del número atómico más chiquito, pero el tamaño más grande. Y en la medida que va aumentando el número atómico, el tamaño también va cayendo, ¿ya? Hasta llegar al flúor, que es número atómico 9 en este periodo, es el penúltimo elemento del periodo, y es el de tamaño más pequeño. ¿Por qué el que tiene 10 no se coloca aquí? Porque es el gas noble neón, y ellos no tienen, ¿cómo se dice? No tienen afectación por las propiedades periódicas, porque ellos no se van a combinar con ningún otro elemento, a menos que sean obligados, obviamente. Si son obligados, sí podrían reaccionar, pero en realidad a ellos no les importa y no les afecta esto. Ya, ellos son gases perfectos, lo hablamos la otra vez. ¿Por qué son gases perfectos? Porque tienen su capa externa llena. Al tener yo 8 electrones de valencia en mi última capa, no en total, porque en total puedo tener 40, pero de todos esos 40, los que me interesan son los de la última capa. Si la última capa que yo llené tiene 8, entonces soy un gas noble. Entonces tengo yo la estabilidad perfecta, no necesito a nadie más para poder alcanzar la estabilidad. ¿Cómo así? Digamos, así en esos problemas que usted a veces nos pone a balancear esto. No, bueno, usted no, antes que nos ponen a balancear que dé tanto, no sé qué, esos no se pueden. Sí son balanceables cuando los obligo a reaccionar. O sea, los gases nobles, pero en condiciones normales ellos no reaccionan. Bajo condiciones normales ellos no lo hacen. Siempre van a estar solitos.
Entonces, pero si yo los obligo, sí se pueden meter a una reacción química, ¿no? Entonces, ellos tienen 8, no están interesados. ¿Por qué razón? Porque con uno más que les llegue, ya no van a ser perfectos. Porque tienen que generar una capa nueva para poner ese extra que llegó. No quiero. Ya están bien balanceados. O si le quito uno, va a tener 7, ya no tiene 8, ya no es perfecto. Entonces, eso quiere decir que él va a cuidar, va a atesorar sus 8 electrones de valencia y no los va a dejar ir por nada, o no los va a prestar, Son difíciles. no va a ganar. Presiones y temperaturas extremas sí lo podemos hacer, lo podemos desestabilizar para que pueda reaccionar. De lo contrario, es inestable. ¿Ya? Entonces el tamaño siempre va a tener esta secuencia. Si vengo de la izquierda hacia la derecha en la tabla en un mismo periodo, la tendencia es a que el tamaño se reduzca. Si voy al revés en un periodo de derecha a izquierda, la tendencia es que el tamaño aumente. Sí, el tamaño va a aumentar. ¿Viste el más grande? Entonces. En el periodo 2 es el más grande, sí, claro. Bueno, de hecho, porque hablamos de la excepción del hidrógeno. Entonces, en una, ¿cómo se llama? En un grupo, pues entre más abajo vaya, va a ser un aumento de tamaño. Vean, aquí tenemos el grupo. Tenemos el grupo 1, ya. Aquí está la excepción de la que les hablo. Es un 0.5 de radio atómico que tiene el hidrógeno, o sea, es el más chiquito, es el más chiquito. Entonces, pero a medida que voy bajando en el periodo, o sea, porque el hidrógeno, si lo vemos como la tabla, el hidrógeno está aquí arriba, abajo está el litio, abajo el sodio, abajo el potasio y así. Entonces, pero si lo vemos desde una gráfica que me indica el tamaño, cada vez que yo me voy desplazando hacia abajo en ese grupo, el aumento de tamaño se va generando. Tanto así que el más grandote del grupo 1 sería el cesio. Es el más grande. Entonces, pero a medida que vuelva a subir en ese periodo, el tamaño empieza a reducirse. Y el más pequeño. Exacto. Entonces así sería. No sé si hay preguntas hasta ahí, creo que nos quedaríamos con eso. ¿No hay preguntas? ¿En casa no hay preguntas? Si tienen preguntas, hagan. Profe, Diga. no hay preguntas. Ah, no hay preguntas. Vale, chévere, pues. Bueno, entonces vamos a cerrar la llamada aquí. Yo les agradezco por haberse conectado. Espero que vayamos avanzando. Y para la siguiente clase, ya así de manera ininterrumpida, tablas periódicas todo, ¿no? Tabla periódica a la mano. Si están en la casa, a la mano. Si vienen aquí, hay que tener la tabla, porque si no va a ser un poco difícil estar hablando de algo que no tenemos ahí a la mano. Así que nos vemos.